Buenos días, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Las lecturas que la Iglesia nos presenta para este día martes de la 17ª semana del tiempo ordinario están tomadas del Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos del 36 al 43. Recordemos que el capítulo 13 recoge el tercer discurso que San Mateo nos presenta de Jesús. Ya hemos estudiado dos discursos, el de las bienaventuranzas o del monte, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, el discurso de la misión de los apóstoles, capítulo 10 de San Mateo, y ahora nos encontramos en este capítulo 13 que nos presenta el discurso de Jesús sobre el reino de Dios en parábolas. Por eso se conoce como el discurso de las parábolas del reino de Dios o simplemente el discurso parabólico. Recordemos el contexto. Jesús ha salido de su casa, nos dice el versículo 1, va a las orillas del lago de Genesaret y él allí se pone a enseñar a las personas, sube a una barca y se aleja de la orilla y desde la barca le predica a todas las personas. Quiere decir que esas parábolas las cuenta Jesús públicamente para todo el mundo. Ahora el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús despidiendo a toda la gente y regresando a casa. Por lo tanto, lo que de ahora en adelante, hasta que finalicemos el capítulo 13, Jesús se lo dirá a sus discípulos, es decir, a aquellos que acogen el reino de Dios, aquellos que han abierto su corazón a su palabra y se deciden en ser sus discípulos. Vayamos a la lectura de hoy. Mateo capítulo 13, versículos del 36 al 43. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña». Él les contestó: «El que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Como se junta la cizaña y se echa al fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y malhechores, y los echará al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos brillarán como el sol. El que tenga oídos, que escuche». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La explicación que nos da Jesús sobre la parábola de la cizaña, una parábola que ha contado en el versículo 24 y 30 de este capítulo 13. Es un complemento esta parábola de la parábola del sembrador. Recuerden que la primera parábola que cuenta en este discurso es la del sembrador. Luego da una explicación del significado de la parábola del sembrador e inmediatamente cuenta la parábola de la cizaña. Es esta parábola en donde un hombre siembra semilla buena en un campo. Aquí ya no es a la inversa del sembrador, que el sembrador lanza la semilla hacia los diferentes suelos, esperando que esos suelos la acojan. Aquí no, aquí ya es un suelo bueno, un campo labrado, un campo preparado para la buena semilla, para convertirse en verdadero discípulo del reino. Y en la noche, cuando los sirvientes, los cuidadores están dormidos, llega el enemigo y siembra mala semilla, siembra cizaña. Y luego, al cabo de un tiempo, pues brota también
el trigo y brota la cizaña. Y los sirvientes van a reclamarle al dueño diciendo: oye, ¿no sembraste una buena semilla? ¿Por qué hay cizaña? Y dice el dueño del campo: algún enemigo lo habrá sembrado por la noche. Ellos dirán: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y dirá el dueño del campo: no, porque no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Hay que esperar al final, en la siega, cuando ya sea el momento de la cosecha. Allí lo que es trigo da fruto, presentará la granada de fruto, y lo que es cizaña pues no tendrá fruto, y simple y sencillamente ya será más fácil reconocer lo que sí es cizaña y lo que no es cizaña, porque mientras no hay fruto, trigo y cizaña se parecen. Pues bueno, esta parábola es la que dejó pensando a los discípulos. Y claro, tienen toda la razón, porque la parábola de la cizaña es un complemento de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, Jesús, los discípulos, el Padre, siembran la semilla buena, siembran la semilla del reino de Dios. Pero en la parábola de la cizaña es el enemigo el que siembra también en el campo de Dios. Algo así como que le devuelve el favor a Dios. Así como Dios va a sembrar al mundo buscando corazones que acojan el reino de Dios, pues el enemigo se desquita también sembrando su mala semilla en el campo de Jesús, en el campo de Dios, en su reino, llámese en la vida del discípulo, en la iglesia, en la comunidad, en todos aquellos que estamos llamados a ser sal de la tierra y luz de este mundo. En todos aquellos que hemos acogido o que queremos acoger el reino de Dios, también el enemigo siembra en nuestros corazones. Y entonces aquí tenemos una primera reflexión, la que dejó pensando a los apóstoles, a los discípulos. Oye, no solo Dios siembra su semilla, también el maligno siembra su semilla. Y parece ser que la semilla de Dios y la semilla del maligno se parecen mucho y no se pueden distinguir hasta el momento de la cosecha, que en palabras de Jesús en esta parábola será hasta el final de los tiempos, cuando ya la cizaña pues no tenga fruto, no de trigo, y el trigo, la mata de trigo, pues sí, de la granada de trigo sí tenga fruto, y entonces los ángeles puedan dividir tranquilamente, porque el trigo es trigo y la cizaña es cizaña. Pero atención a esto, es hasta el final que eso se notará, en donde se podrá hacer la separación con total y absoluta seguridad. Mientras ese momento llega, esta parábola nos hace varias invitaciones. Por ejemplo, a la tolerancia, a tener cuidado, porque el trigo y la cizaña en el campo del Señor están creciendo juntos, y el fruto solo lo reconoce al final el sembrador, el dueño del campo, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. No es ninguno de los discípulos de Jesús. Ninguno de nosotros podemos decir: este se va a condenar, este se va a salvar, este sí es bueno, este sí es malo. No, ninguno de nosotros puede hacer una señal de ese tipo, porque trigo y cizaña se confunden. Trigo y cizaña están creciendo juntos. Hay personas que están revestidas de mucha religiosidad, de mucha oración, de mucho compromiso, pero sus actitudes no son
las de el reino de Dios. No están fundadas en el respeto, en valorar la dignidad del otro, en respetar su historia, en respetar sus procesos. Hay personas que, considerándose mejor que los demás, pues señalan al otro y dicen: ese es cizaña en el reino de Dios. Y son buenos agarrando piedras para lanzarlas. Dice Jesús: solo al final, solo cuando estén delante del Hijo del Hombre, solo cuando su historia esté completa, se va a poder discernir, se va a poder demostrar quién fue cizaña y quién fue trigo. Nosotros como cristianos tenemos que ser tolerantes frente a los demás y nunca señalar a alguien de: es un hipócrita, es un falso, es alguien que hace daño. Tú no conoces la historia. Solo Dios puede hacer ese juicio. Por eso a los sirvientes arrebatados que le dicen: vamos y cortemos la cizaña, e inmediatamente el dueño le dice: no, espérense, es que hasta que den frutos, es que es hasta el final que se puede tomar una decisión. Esta parábola tiene una connotación, un acento definitivamente escatológico, que nos llama a la paciencia, que nos llama a la tolerancia, que nos llama al perdón y que nos llama a la esperanza de que el otro hermano, si nosotros consideramos que se ha equivocado, pues con nuestro testimonio, con nuestra ayuda, con nuestro trabajo, pueda él ganar una vez más el reino de los cielos. El Señor nos llama con esta parábola a no condenar a nadie, a no juzgar a nadie. Esto no es nuevo. Ya Jesús dirá más adelante: hipócritas, ¿cómo te pones a juzgar a un hermano sin ver primero la viga que tienes en tu ojo? Quieres sacarle la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta cómo estás tú. Primero arregla tu vida y después intentas arreglar la de los demás. Entonces Jesús nos ha hecho una advertencia: con la misma vara que midan serán medidos. Vean, las ínfulas de nosotros buenos, los demás malos, nosotros correctos, nosotros sí somos correctos, los demás incorrectos, nosotros estamos en la verdad, los demás en el engaño, nosotros somos los elegidos, los demás están fuera de la iglesia. Esos errores lo ha cometido incluso la misma iglesia a lo largo de los años y lo ha reconocido. Por eso nada más escandaloso que encontrarnos a predicadores, a religiosos, religiosas, a gente de Dios, de otras denominaciones cristianas, lanzándonos los platos por medio de estas redes, diciendo: aquellos están equivocados, el Papa está equivocado, yo sí tengo la verdad, los que no piensan como yo están equivocados. He escuchado frases de algunos que hablan de una iglesia tradicionalista, otros que hablan de una iglesia modernista, y siempre abogándose su lado la verdad. En realidad, lo que son trabajadores alocados que se han puesto a arrancar la cizaña y se están llevando también el trigo. Nadie puede decidir quién es trigo y quién es cizaña. Eso el Señor lo pone únicamente bajo su autoridad. Únicamente Él podrá al final decidir quién es trigo y quién es cizaña. Mientras nosotros estamos en esta tierra, tenemos que aprender a ser pacientes, a ser tolerantes, a estar dispuestos a tener esperanza en que nuestros hermanos, incluyendo nuestros enemigos, por eso se ora por ellos, pueden cambiar. La semilla del reino puede dar fruto en un corazón. A nadie se le puede dar por perdido, a nadie se le puede dar como absolutamente condenado, malo o fuera de la fe. Que el Señor nos ayude a tener este corazón. Por eso dice Jesús: solo al final se verá quién de verdad era cizaña y quién de verdad era trigo.
quien dio fruto del amor, de la misericordia, de la compasión de Dios en medio de su iglesia. Encomendémonos a la misericordia del Señor, pidiéndole al Señor dos cosas. Número uno, ser nosotros ciudadanos del reino, luchar por que nuestros sentimientos y nuestras actitudes frente a los demás, sobre todo los que necesitan más ayuda, sea de tolerancia, sea de paciencia, sea de darle esperanza a aquel que necesita ayuda para poder ser un ciudadano del reino de Dios. Y número dos, evitemos ser ocasión de caída para otros. Evitemos ser ocasión de condenación para otros. Evitemos dar por perdido, señalar, etiquetar, decir que una persona no puede levantarse, no puede cambiar, es mala. Pidámosle al Señor la sabiduría y la fe para dejar en Él y únicamente en Él el juicio final. Que el Señor nos ayude a tener esta actitud de ciudadanos del reino de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos saludamos el día de mañana. Que tengan todos un excelente día, una excelente jornada llena de las bendiciones del Señor.